Aquella mañana me desperté con un dolor punzante en las articulaciones. A mis 67 años, ya estaba acostumbrado a que mi cuerpo me recordara cada día el peso de una vida entera recorriendo las calles de Puebla con mi carreta de artesanías. Me llamo Eugenio Montalvo, y durante más de 4 décadas vendí figuras de barro y pequeñas curiosidades a turistas y locales, bajo el sol y la lluvia, ahorrando cada peso hasta conseguir mi pequeña casa en la colonia San Alejandro. Antes de seguir con mi historia, dale like, suscríbete y comenta de dónde ves este video. Tu apoyo ayuda a otros adultos mayores que sufren en silencio. Mi rutina en casa de mi hijo Octavio era simple y solitaria. Me levantaba al amanecer, cuando todos dormían, para poder usar el baño sin incomodar a nadie. Luego me sentaba en el pequeño cuarto de servicio que ahora llamaba hogar, un espacio de apenas 3 por 2 metros, ubicado junto a la lavandería en la parte trasera de la casa. Desde la muerte de mi Consuelo hace 2 años, mi vida había cambiado por completo. Escuché movimiento en la cocina. Era temprano para que Octavio o Renata estuvieran despiertos. Me asomé con cautela y vi a mi nieto Emiliano, de 9 años, intentando alcanzar la alacena. «Abuelito, te guardé esto anoche», susurró mientras me entregaba medio sándwich envuelto en una servilleta. Lo escondí cuando mamá no estaba mirando. Sentí un nudo en la garganta. Acepté aquel tesoro con manos temblorosas, dividido entre el hambre que me atormentaba desde hace días y la vergüenza de que mi propio nieto tuviera que alimentarme a escondidas. «Gracias, mijito, pero deberías comer bien tú. Estás creciendo», le dije mientras acariciaba su cabello. «Ya comí, abuelito. Además, anoche escuché a papá y mamá discutir otra vez sobre ti». Un escalofrío recorrió mi espalda. Desde que había aceptado mudarme con ellos hace 8 meses, tras alquilar mi casa por insistencia de Octavio, mi situación había empeorado gradualmente. Primero fueron pequeñas humillaciones, luego restricciones sobre cuándo podía usar la cocina, hasta llegar al punto actual donde controlaban estrictamente mi comida, argumentando que, a mi edad, no debía comer tanto. La realidad era otra. Cada peso del alquiler de mi casa, que supuestamente administraban para mi beneficio, desaparecía en las compras de Renata y los intentos de Octavio por mantener una imagen de éxito que no podían costear con su salario del banco. «¿Qué escuchaste, Emiliano?», pregunté, aunque temía la respuesta. «Papá dijo que ya encontraron a alguien que quiere comprar tu casa, aunque tú no quieras firmar. Mamá dijo que conoce a alguien que puede hacer tu firma igual que tú». El tiempo pareció detenerse. Mi casa, el único patrimonio que había conseguido tras una vida entera de trabajo. El legado que esperaba dejar a Emiliano algún día. «Ve a prepararte para la escuela, mijito», le dije con una calma que no sentía. «No queremos que te regañen por mi culpa». Mientras Emiliano subía las escaleras, miré mis manos callosas y agrietadas. Estas manos que habían trabajado incansablemente desde los 15 años, estas manos que habían construido pequeñas obras de arte para otros, ahora temblaban de impotencia y hambre. El ruido de tacones en el piso superior anunció que Renata estaba despierta. Pronto bajaría a preparar su elaborado desayuno mientras grababa videos para sus redes sociales, presumiendo un estilo de vida que era una completa mentira. Me apresuré a comer el sándwich que Emiliano me había dado, sabiendo que era lo único que comería hasta la noche, cuando me permitirían las sobras de la cena familiar a la que no estaba invitado. Regresé a mi cuarto justo cuando escuché a Renata bajar. A través de la pequeña ventana vi el jardín trasero donde solía sentarme hasta que me prohibieron hacerlo cuando había visitas, para no arruinar la estética de la casa. Octavio entró sin tocar, como siempre. Mi hijo, que alguna vez fue un niño cariñoso, ahora me miraba con la frialdad de un extraño. «Papá, necesito que firmes estos papeles del banco. Es para actualizar tu pensión», dijo, extendiendo un folder sin mirarme a los ojos. «¿Qué papeles, hijo?» «Sabes que no firmo nada sin leer primero», respondí, intentando mantener firme mi voz. «Por Dios, papá», siempre con la misma desconfianza. «¿Crees que quiero estafarte? Te recuerdo que te estamos dando un techo cuando podrías estar solo en un asilo». Esa era su amenaza constante. El asilo. Como si acogerme en este cuarto minúsculo, apropiarse de mi dinero y dejarme pasar hambre fuera un acto de caridad. «Lo siento, hijo, pero quiero leerlos con calma».
La expresión de Octavio se endureció. Como quieras, pero recuerda que Renata y yo estamos haciendo un esfuerzo enorme por mantenerte. Tu pequeña pensión apenas cubre lo que consumes. Cuando salió, apreté los puños hasta que mis nudillos se pusieron blancos. Mi pensión, aunque modesta, debería ser más que suficiente para mis necesidades básicas, especialmente considerando que el alquiler de mi casa también entraba a sus bolsillos. Ese día tomé una decisión. No podía seguir así. Necesitaba actuar antes de que fuera demasiado tarde, antes de que me dejaran sin nada. El problema era cómo. Mi cuerpo ya no tenía la fuerza de antes. Mi artritis limitaba mis movimientos, y no tenía acceso a dinero. Pero tenía algo que ellos subestimaban: la astucia que se gana en las calles, aprendiendo a leer a las personas, a anticipar sus movimientos. 40 años vendiendo artesanías me habían enseñado a sobrevivir, a negociar, a encontrar oportunidades donde otros no las veían. Esa tarde, mientras la casa estaba vacía, logré usar el teléfono para llamar a mi viejo amigo Gumaro. Nos conocíamos desde jóvenes, y aunque nuestros caminos tomaron rumbos diferentes, él siempre había estado ahí en los momentos importantes. «Gumaro, soy Eugenio. Necesito tu ayuda», dije con la voz quebrada por la emoción de hablar con alguien que me respetaba. «Eugenio, ¿dónde te has metido, compadre? Hace meses que no sé de ti». Le conté brevemente mi situación, sintiendo cómo cada palabra liberaba parte del peso que llevaba sobre mis hombros. «Escúchame bien», dijo Gumaro con una seriedad que rara vez mostraba. «Mañana voy a pasar por la casa de tu hijo como si fuera casualidad. Tú sal al jardín a eso de las 11. Tengo un plan». Cuando colgué, por primera vez en meses, sentí que la oscuridad que me rodeaba comenzaba a disiparse. Sabía que el camino sería difícil. Octavio y Renata no cederían fácilmente el control que tenían sobre mí y mi propiedad. Pero ya no estaba dispuesto a ser su prisionero, a ver cómo destruían mi dignidad y ponían en peligro el futuro de mi nieto. Esa noche, mientras escuchaba a través de la delgada pared cómo Octavio y Renata discutían sobre los problemas que yo les causaba, sobre cómo el viejo se estaba volviendo difícil de manejar, acaricié la pequeña figura de barro que siempre llevaba conmigo. Era una de las primeras que había hecho, imperfecta, pero significativa. Me recordaba quién era yo, un hombre sencillo pero honesto, que había enfrentado dificultades toda su vida sin jamás rendirse. Mi estómago gruñó de hambre. Las migajas del sándwich que Emiliano me había dado en la mañana ya no eran suficientes. Sabía que en la cocina, a solo unos metros, había comida a la que no podía acceder, porque Renata había comenzado a poner llave a la alacena para controlar las compras. Me recosté en la pequeña cama, sintiendo cada uno de mis huesos contra el colchón delgado. A través de la ventana, la luna iluminaba parcialmente mi habitación. Pensé en mi Consuelo, en lo que ella diría si viera cómo nuestro hijo me trataba ahora. El dolor de la traición era peor que el hambre, pero algo había cambiado. Ya no sentía solo tristeza y resignación. Ahora había una chispa de determinación, un fuego que creía extinto. Quizás había perdido muchas batallas en estos meses, pero la guerra por mi dignidad y el futuro de mi nieto apenas comenzaba. «Mañana», susurré a la oscuridad, «mañana comienza mi venganza». El sonido de risas provenientes de la sala, donde Octavio y Renata veían la televisión mientras disfrutaban de la cena que me habían negado, solo fortaleció mi resolución. Ellos creían tener todo el poder, toda la ventaja. No sabían que un viejo vendedor ambulante tenía más recursos de los que imaginaban. Mi hijo me había negado comida, me había humillado y planeaba robarme lo único que tenía. Pero nunca imaginó que su mayor error fue subestimar al hombre que lo había criado, al hombre que había sobrevivido a las calles durante décadas. Cerré los ojos, por primera vez en mucho tiempo, con un propósito claro. La partida apenas comenzaba, y yo tenía un as bajo la manga. Nada más peligroso que un hombre que no tiene nada que perder. El reloj marcaba las 10:40 de la mañana cuando comencé a prepararme para salir al jardín. Había pasado una noche inquieta, alternando entre la esperanza que me daba el plan de Gumaro y el miedo a las represalias de Octavio, si descubría que estaba buscando ayuda. Mi estómago rugía con fuerza. La última comida real que había tenido fue hace 3 días, cuando Emiliano logró escabullirse con un yogurt y medio plátano para mí.
Desde mi pequeña ventana, observé el jardín trasero. No era grande ni lujoso, pero tenía un viejo nogal que proporcionaba una sombra agradable. Antes me permitían sentarme ahí durante el día, hasta que Renata decidió que mi presencia arruinaba la estética de sus videos para redes sociales. Escuché el automóvil de Renata alejarse. Los martes siempre iba al salón de belleza, una cita sagrada que no cancelaba ni aunque la casa se estuviera incendiando. Octavio estaría en el banco hasta la tarde. Solo quedaba Mari, la mujer que venía a limpiar 2 veces por semana, pero ella siempre había sido amable conmigo, a escondidas de mis captores. Me puse la única camisa limpia que tenía. Antes de vivir aquí, siempre fui un hombre orgulloso de mi apariencia, a pesar de mi humilde oficio. Mi consuelo me había enseñado que la dignidad no estaba en el precio de la ropa, sino en la limpieza y el cuidado. Ahora, dependía de cuando Mari, a escondidas, lavaba mis pocas pertenencias. A las 11 en punto salí al jardín sintiendo el sol en mi rostro como una bendición después de tantos días confinado. Mari me vio desde la ventana de la cocina y me sonrió con tristeza. Ella sabía. Todos los empleados de la casa sabían, pero el miedo a perder su trabajo los mantenía en silencio. 5 minutos después, escuché el inconfundible sonido de la camioneta destartalada de Gumaro. Mi amigo nunca había sido un hombre de lujos, a pesar de que su pequeño puesto de tacos en el mercado le daba para vivir cómodamente. ¿Para qué quiero un carro nuevo si este me lleva a donde necesito?, siempre decía. Gumaro apareció en la puerta del jardín, fingiendo sorpresa al verme. «Eugenio, qué casualidad encontrarte. Pasaba por aquí y recordé que me dijeron que vivías con tu hijo por esta zona». Mari observaba desde la ventana. Le hice una seña para que se acercara. «Mari, él es mi amigo Gumaro. ¿Nos podrías preparar un café? Si te preguntan, diles que vino a ver a Octavio por un asunto del mercado». Mari asintió y se retiró discretamente. Sabía que podía confiar en ella. Había sido testigo silenciosa de mi humillación durante meses. Gumaro me abrazó con fuerza. Cuando nos separamos vi la preocupación en sus ojos. «Dios mío, Eugenio, estás en los huesos. ¿Qué te están haciendo?». Sentados bajo el nogal, le conté todo con detalle. Cómo Octavio me había convencido de alquilar mi casa prometiendo administrar el dinero para mis gastos. Cómo gradualmente comenzaron a controlar mi comida. Las humillaciones diarias. La prohibición de usar áreas comunes cuando había visitas. Y finalmente, el plan que había escuchado para vender mi casa falsificando mi firma. «Lo peor no es el hambre, Gumaro», confesé con la voz quebrada. «Es ver cómo mi propio hijo, a quien crié trabajando de sol a sol, se ha convertido en un monstruo dispuesto a dejarme sin nada». Gumaro apretó los puños con rabia contenida. Nos conocíamos desde jóvenes. Habíamos crecido juntos en el mismo barrio pobre, compartiendo sueños y luchando por sobrevivir. Él sabía lo mucho que había sacrificado por darle una vida mejor a Octavio. «Escúchame bien, compadre», dijo Gumaro inclinándose hacia mí. «He traído algo para ti». De su bolsillo sacó un teléfono celular pequeño y antiguo. «No es gran cosa, pero funciona. Ya tiene mi número guardado. Escóndelo bien. Necesitamos mantenernos comunicados». También me entregó un sobre. «Aquí hay 2,000 pesos. Sé que es poco, pero es un comienzo para que puedas moverte cuando sea necesario». Intenté rechazar el dinero, pero Gumaro insistió. «No seas orgulloso ahora, Eugenio. Entre compadres no se cuentan las monedas». Mari regresó con el café y unas galletas que había escondido para mí. Mientras comía con avidez, Gumaro me explicó su plan. «Lo primero es asegurar que no puedan vender tu casa. Mañana iré a la notaría de don Felipe, les explicaré la situación y registraremos una alerta para que no se pueda hacer ninguna transacción sin tu presencia física». Asentí, sintiendo por primera vez en meses que había una salida. «Lo segundo», continuó Gumaro, «es conseguir pruebas de cómo te están tratando. Con el teléfono podrás grabar conversaciones, tomar fotos de las condiciones en las que vives. Necesitamos documentar todo». Mari, que escuchaba atentamente, intervino. «Yo puedo ayudar con eso, don Eugenio. Puedo tomar fotos de la alacena con llave, de cómo guardan la comida lejos de usted». Le agradecí con la mirada. Era un consuelo saber que no todos eran indiferentes a mi sufrimiento. Gumaro miró su reloj. «Me tengo que ir antes de que regresen y me vean aquí». «Recuerda, Eugenio, actúa con normalidad. No dejes que sospechen que estamos planeando algo.
Usa el teléfono solo cuando estés completamente solo. Antes de marcharse, me abrazó nuevamente. Vamos a sacarle de esta prisión, compadre. Y vamos a hacer que paguen por cada día que te han hecho sufrir. Cuando Gumaro se fue, me quedé sentado bajo el nogal, sintiendo una mezcla de esperanza y temor. El teléfono y el dinero los escondí en un pequeño hueco que había descubierto detrás del zócalo suelto en mi habitación. Era mi primer secreto, el comienzo de mi resistencia silenciosa. Esa tarde, cuando Renata regresó del salón, pasó junto a mí como si fuera invisible. Su nueva manicura probablemente costaba más que lo que me permitían gastar en comida para una semana. Octavio llegó al anochecer. Cenaron en la terraza, a pocos metros de mi habitación. Podía escuchar sus risas, el tintineo de los cubiertos contra la porcelana fina, el sonido de las copas de vino. El aroma de la carne asada se colaba por la ventana, intensificando mi hambre. Cuando terminaron, Renata trajo un plato con restos, un pequeño trozo de carne ya frío, algunas verduras marchitas y un poco de arroz recocido. Lo dejó en la mesa auxiliar fuera de mi habitación sin decir palabra, como quien deja sobras para un perro callejero. Esperé a que se alejara para tomar el plato. A pesar de la humillación, mi estómago agradeció ese poco alimento. Mientras comía, escuché a Emiliano aproximarse sigilosamente. «Abuelito», susurró desde la puerta entreabierta, «te traje esto». En sus pequeñas manos sostenía una manzana y un puñado de galletas. Las escondí en mi mochila durante el almuerzo en la escuela. Lo abracé con fuerza, conteniendo las lágrimas. Mi nieto, apenas un niño, entendía mejor la decencia humana que sus propios padres. «Gracias, mijito. Pero no te arriesgues demasiado por mí, ¿eh? No quiero que te regañen». Emiliano se sentó en el borde de mi cama. Había heredado los ojos de su abuela, grandes y expresivos, incapaces de ocultar sus emociones. «Abuelito, escuché a papá hablando por teléfono hoy. Dijo algo sobre unos papeles que necesita que firmes pronto, antes del viernes». Un escalofrío recorrió mi espalda. El viernes. Tenían prisa. Probablemente ya habían encontrado un comprador para mi casa. «No te preocupes, Emiliano. Todo va a estar bien. ¿Prometes que no te irás? Mamá dijo que pronto te llevarían a un lugar especial para abuelitos, pero yo no quiero que te vayas». Lo abracé nuevamente, sintiendo su pequeño cuerpo temblar ligeramente. «Te prometo que no me iré a ningún lugar lejos de ti, mijito, pase lo que pase». Cuando Emiliano regresó a su habitación, saqué el teléfono de su escondite. Con dedos temblorosos por la artritis, escribí un mensaje a Gumaro, contándole lo que había escuchado. La respuesta llegó casi inmediatamente. «Mañana mismo vamos a la notaría. Tenemos que actuar rápido». Esa noche apenas pude dormir. Mi mente repasaba una y otra vez los últimos meses, buscando entender cómo habíamos llegado a este punto. ¿En qué momento mi hijo, a quien había dado todo, se había transformado en este ser despiadado? ¿Había sido siempre así, y yo no quise verlo? ¿O el matrimonio con Renata y la obsesión por aparentar lo habían cambiado? Al amanecer, escuché movimiento en la casa. Era miércoles, día en que Octavio entraba tarde al banco porque tenía una reunión semanal con clientes en un café cercano. Renata solía quedarse en cama hasta tarde esos días. Me levanté silenciosamente, tomé el teléfono y comencé a grabar. Lentamente, recorrí mi pequeño cuarto, mostrando las condiciones en las que vivía. El colchón delgado y hundido, la ropa escasa colgada en un clavo en la pared, la ausencia de calefacción a pesar del frío de las mañanas, el plato sucio con las sobras de la noche anterior. Luego, con extremo cuidado, salí al pasillo y grabé la puerta de la alacena con el candado que Renata había instalado. Grabé también la nevera con etiquetas que indicaban claramente qué podía tocar y qué no. Mi corazón latía acelerado mientras continuaba mi recorrido silencioso. En el comedor, donde nunca me permitían sentarme, encontré los documentos que Octavio había mencionado. Con manos temblorosas, los revisé rápidamente mientras seguía grabando. Eran exactamente lo que temía, una autorización para vender mi casa. Pero había algo más, algo que hizo que mi sangre se helara. También había un documento de evaluación psicológica, parcialmente completado, donde se sugería que yo padecía demencia senil y era incapaz de tomar decisiones sobre mis bienes. Estaban planeando declararme incapaz. No solo querían robarme mi casa, sino también mi autonomía, mi dignidad como ser humano.
Escuché pasos en la escalera y rápidamente regresé a mi habitación, escondiendo el teléfono justo cuando Octavio apareció en el pasillo. «Buenos días, papá», dijo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «¿Cómo amaneciste hoy? ¿Listo para revisar esos papeles que te mencioné?» «Buenos días, hijo», respondí intentando que mi voz sonara normal, ocultando la rabia y el miedo que me consumían. «Creo que hoy me siento un poco mejor. Quizás podría revisarlos después del desayuno». Octavio pareció complacido con mi aparente docilidad. «Perfecto. Te traeré algo de comer y los papeles. Es solo un trámite rutinario para tu pensión. Nada complicado». Cuando se fue, envié rápidamente las grabaciones a Gumaro, junto con un mensaje urgente. «Están tratando de declararme mentalmente incapaz. Tienen prisa. Hay documentos de evaluación psicológica falsos». La respuesta de Gumaro no se hizo esperar. «No firmes nada. Inventa cualquier excusa. Estoy en camino con don Felipe, el notario. Aguanta, compadre». Octavio regresó con un plato que contenía un poco de avena aguada y media rebanada de pan duro. Junto al plato, el folder con los documentos. «Aquí tienes, papá. Come tranquilo y luego revisamos esto juntos, ¿te parece?» Asentí, fingiendo la sumisión que esperaba de mí. Mientras comía lentamente, pensaba en cómo ganar tiempo. Necesitaba que Gumaro llegara con el notario antes de que Octavio insistiera con los papeles. «Hijo», dije cuando terminé la escasa comida, «antes de firmar cualquier cosa, me gustaría pedirte un favor». «¿Qué favor, papá?», preguntó con impaciencia apenas disimulada. «Me gustaría ver a Emiliano antes de que se vaya a la escuela. Hace días que apenas lo veo». La irritación cruzó el rostro de Octavio, pero sabía que no podía negarse abiertamente, sin revelar sus verdaderas intenciones. «Está terminando de alistarse. Le diré que baje un momento, pero solo un momento. Tiene que llegar temprano hoy, hay examen». Cuando Octavio subió a buscar a Emiliano, saqué el teléfono y revisé los mensajes. Gumaro estaba a 10 minutos de distancia. Necesitaba seguir ganando tiempo. Emiliano bajó corriendo las escaleras y me abrazó con fuerza. Ese abrazo sincero, el único afecto genuino que recibía en esta casa, me dio la fuerza que necesitaba para lo que estaba por venir. «Abuelito, papá dice que tengo que irme ya». «Solo un momento, mijito. Quería darte esto». Le entregué la pequeña figura de barro que siempre llevaba conmigo, una de las primeras que había hecho en mi juventud. «Para que te dé suerte en tu examen hoy». Los ojos de Emiliano se iluminaron. «Gracias, abuelito. La cuidaré mucho». Cuando se fue, enfrenté a Octavio con una calma que no sentía. «Ahora sí, hijo. Veamos esos papeles». Tomé el folder y comencé a revisar los documentos con deliberada lentitud, pretendiendo dificultad para leer. Cada minuto que pasaba era un minuto más cerca de la llegada de Gumaro. «Papá, no hay necesidad de que leas todo. Solo firma donde está marcado», insistió Octavio, su impaciencia cada vez más evidente. «Hijo, sabes que siempre me ha gustado entender lo que firmo. Tu madre siempre decía que nunca debía poner mi nombre en algo que no entendiera completamente». La mención de Consuelo pareció incomodarlo. «Bien, cualquier cosa que lo mantuviera fuera de balance me daba ventaja». «Estos términos legales son complicados», continué. «¿Podrías explicarme exactamente qué significa esta parte sobre cesión irrevocable de derechos patrimoniales?» El rostro de Octavio palideció ligeramente. No esperaba que yo identificara ese punto específico. «Es solo terminología legal estándar, papá. Nada de qué preocuparse». En ese momento, el timbre de la puerta sonó. Mi corazón dio un vuelco. Había ganado suficiente tiempo. «Iré a ver quién es», dijo Octavio, claramente molesto por la interrupción. Desde mi posición, podía escuchar voces en la entrada. La inconfundible voz grave de Gumaro, seguida por otra voz que no reconocí, probablemente el notario. «Don Octavio Montalvo, buenos días. Soy Felipe Ramírez, notario público. Estoy aquí para verificar personalmente la situación de su padre, don Eugenio Montalvo, respecto a la propiedad registrada a su nombre en calle Morelos, 247. El mundo que Octavio había construido, basado en mentiras y abusos, comenzaba a desmoronarse. Y yo, el viejo vendedor ambulante que había subestimado, estaba listo para recuperar no solo mi casa, sino mi dignidad. El rostro de Octavio cambió por completo cuando vio al notario en la puerta.
La máscara de hijo preocupado se desvaneció, reemplazada por una mezcla de confusión y alarma mal disimulada. Desde mi posición, podía observar la escena sin ser visto. ¿Notario? Debe haber algún error. No hemos solicitado ningún servicio notarial, dijo Octavio, intentando cerrar la puerta parcialmente para bloquear la entrada. Don Felipe Ramírez, un hombre de unos 60 años con el porte sereno que dan décadas ejerciendo la profesión, mantuvo la puerta abierta con suavidad pero firmeza. No es un error, don Octavio. Estoy aquí a petición del registro público de la propiedad. Se ha activado una alerta sobre posible fraude inmobiliario relacionado con la propiedad de su padre. Como funcionario público, tengo la obligación de verificar que don Eugenio esté al tanto de cualquier transacción relacionada con su patrimonio. Gumaro, parado junto al notario, mantenía una expresión neutra, pero pude notar la satisfacción en sus ojos. Mi viejo amigo había cumplido su palabra. Octavio palideció visiblemente, pero rápidamente recuperó la compostura. Mi padre está descansando ahora. No se encuentra bien de salud. Quizás podrían volver otro día. Me temo que es un asunto urgente, interrumpió don Felipe. La alerta indica que hay documentos en proceso que podrían afectar significativamente los derechos patrimoniales de don Eugenio. Fue entonces cuando decidí hacer mi entrada. Caminé lentamente por el pasillo, apoyándome en la pared para mantener el equilibrio. Mi cuerpo debilitado por la malnutrición me traicionaba, pero mi determinación era firme. ¿Qué sucede, hijo? Escuché voces, dije con fingida inocencia. La expresión de Octavio fue indescriptible, una mezcla de ira y pánico contenidos. Por un momento, pareció no saber cómo reaccionar. Papá, deberías estar descansando. Son solo unas personas que se equivocaron de dirección. Don Felipe dio un paso adelante. Don Eugenio Montalvo, ¿verdad? Soy Felipe Ramírez, notario público. ¿Podríamos hablar un momento? Es sobre su propiedad en calle Morelos. Asentí con aparente confusión, interpretando el papel del anciano desorientado que Octavio quería que fuera. ¿Mi casa? Claro, claro. Pase usted. La tensión era palpable mientras nos acomodábamos en la sala, un espacio al que raramente se me permitía acceder. Mari, que observaba discretamente desde la cocina, entendió la situación sin necesidad de explicaciones y desapareció rápidamente escaleras arriba. Supe instintivamente que iba a alertar a Renata. Don Felipe sacó varios documentos de su maletín mientras Gumaro permanecía de pie cerca de la puerta, como un guardián silencioso. Don Eugenio, tengo entendido que usted es propietario de un inmueble en calle Morelos 247, ¿es correcto? Así es, respondí con firmeza. Es la casa que compré con el trabajo de toda mi vida. Actualmente está alquilada, según me ha dicho mi hijo. Octavio intervino rápidamente. Papá está confundido. La casa está generando ingresos por renta que administramos para sus gastos médicos y cuidados. Todo está perfectamente en orden. Don Felipe me miró directamente, ignorando la interrupción de Octavio. Don Eugenio, ¿está usted al tanto de que hay una solicitud en proceso para vender dicha propiedad? Antes de que pudiera responder, Renata apareció en la escalera, vestida apresuradamente y con una sonrisa forzada. ¿Qué es todo este alboroto? ¿Visitas tan temprano? Su voz intentaba sonar casual, pero la alarma en sus ojos era evidente. Gumaro aprovechó el momento para intervenir. Buenos días, señora. Soy Gumaro Saldívar, amigo de toda la vida de Eugenio. Ayer pasé a visitarlo y me contó algunas cosas preocupantes, cosas que un compadre no puede ignorar. Renata lanzó una mirada fulminante a Octavio antes de recomponer su sonrisa falsa. No sé de qué habla. Nosotros cuidamos muy bien de mi suegro. Don Felipe, manteniendo la calma profesional que lo caracterizaba, volvió a dirigirse a mí. Don Eugenio, necesito que me confirme. ¿Ha firmado usted algún documento autorizando la venta de su propiedad? No, respondí con claridad. No he autorizado ninguna venta. De hecho, esta mañana descubrí unos papeles que Octavio quería que firmara sin leer, relacionados con mi casa y una supuesta evaluación psicológica. El silencio que siguió fue denso, casi asfixiante. Octavio y Renata intercambiaron miradas de pánico. Su cuidadosamente construido plan se estaba desmoronando frente a sus ojos. Don Felipe asintió gravemente. Eso es extremadamente preocupante. Falsificar firmas o coaccionar a alguien para que firme documentos legales bajo engaño constituye un delito grave. Don Eugenio,
¿Estaría dispuesto a hacer una declaración formal sobre esta situación? Por supuesto, respondí sin dudar. Octavio dio un paso adelante, abandonando toda pretensión de calma. Esto es ridículo. Mi padre está confundido. Tiene episodios de demencia. Cualquier cosa que diga no es confiable. Fue entonces cuando Gumaro sacó su teléfono. Tengo algo que quizás aclare la situación. Reprodujo el video que había grabado esa mañana. Las condiciones deplorables de mi habitación, la alacena con candado, los documentos falsificados sobre mi supuesta incapacidad mental. Todo quedaba expuesto ante los ojos del notario. La cara de Renata se transformó. La máscara de nuera preocupada desapareció por completo, revelando una furia apenas contenida. Ese video no prueba nada. No tienen derecho a entrar en nuestra casa y hacer estas acusaciones. Don Felipe, sin embargo, había visto suficiente. Como notario, tengo la obligación legal de reportar cualquier indicio de abuso a adultos mayores o intento de fraude patrimonial. Lo que he visto hoy justifica plenamente una investigación formal. Octavio, viendo que la situación se les escapaba de las manos, cambió de táctica. «Papá», dijo con voz melosa, acercándose a mí, «sabes que todo lo que hemos hecho ha sido por tu bien. Estás confundiendo las cosas. Ese hombre», señaló a Gumaro, «te está manipulando para volvernos en tu contra». Lo miré directamente a los ojos, a este extraño que alguna vez fue mi hijo. «Octavio, me has negado comida. Me has confinado a un cuarto de servicio. Has intentado robarme la única propiedad que tengo. Y ahora quieres hacerme pasar por demente. No hay confusión posible». El rostro de mi hijo se endureció. La farsa había terminado. «Eres un viejo ingrato. Te dimos un techo cuando podrías estar pudriéndote en un asilo de mala muerte. ¿Y así nos pagas?». Don Felipe intervino, su voz ahora firme y autoritaria. «Don Octavio, le sugiero que modere su tono. Lo que estoy presenciando constituye evidencia clara de maltrato». En ese momento, escuchamos la puerta principal abrirse. Era Emiliano, que regresaba a buscar algo olvidado para la escuela. Se quedó paralizado al ver la escena. Su abuelo rodeado de extraños. Sus padres con expresiones de furia apenas contenida. «¿Qué pasa? ¿Por qué están todos enojados?». Renata se apresuró hacia él, intentando alejarlo. «Nada, cariño. Ve por tus cosas y regresa al auto. La niñera te está esperando». Pero Emiliano, con la intuición aguda de los niños, sabía que algo importante estaba sucediendo. Sus ojos se encontraron con los míos, buscando respuestas. «Abuelito, ¿estás bien?». Antes de que pudiera responder, Octavio estalló. «Todo esto es tu culpa. Tú y ese maldito viejo nos han estado espiando». Gumaro dio un paso adelante, protector. «Cuida tus palabras frente al niño. Esto lo has causado tú solo, con tus acciones». La tensión escaló rápidamente. Renata gritaba acusaciones. Octavio amenazaba con llamar a la policía. Don Felipe intentaba mantener la calma profesional. En medio del caos, solo podía ver el rostro confundido y asustado de mi nieto. «Emiliano», dije con toda la calma que pude reunir, «todo va a estar bien, te lo prometo». Don Felipe, viendo que la situación se tornaba cada vez más volátil, tomó una decisión. «Esto se ha salido de control. Voy a solicitar la presencia de las autoridades para documentar adecuadamente lo que está ocurriendo aquí». Mientras el notario hacía la llamada, Renata subió corriendo las escaleras. Supe instintivamente qué iba a hacer. Destruir evidencia. Gumaro pareció leer mis pensamientos y discretamente subió tras ella, pretendiendo buscar el baño. Octavio, ahora acorralado, mostró su verdadera naturaleza. «Te vas a arrepentir de esto, papá. ¿Crees que alguien va a creerle a un viejo confundido sobre el hijo que lo cuida? Tengo contactos. Tengo la evaluación psicológica que demuestra tu incapacidad». «Evaluación falsificada», corregí con calma. «Y sí, creo que me creerán, especialmente con las pruebas que hemos recopilado». La llegada de una patrulla de policía elevó la tensión a un nuevo nivel. 2 oficiales entraron, escoltados por don Felipe, que les explicaba brevemente la situación. Uno de los oficiales, un hombre joven pero de mirada experimentada, se dirigió directamente a mí. «Don Eugenio, soy el oficial Méndez. Necesito que me explique qué está sucediendo aquí». Con voz firme pero cansada, narré mi historia. Cómo había sido engañado para entregar el control de mi propiedad. Cómo gradualmente me habían aislado y privado de alimentos. Cómo había descubierto el plan para declararme incapaz y vender mi casa sin mi consentimiento.
Mientras hablaba, Gumaro regresó de la planta alta, discretamente mostrándome su teléfono. Había logrado grabar a Renata destruyendo documentos y escondiendo los originales de los papeles que Octavio quería que firmara. El oficial Méndez escuchó atentamente, tomando notas detalladas. Su compañero, mientras tanto, hablaba con Mari en la cocina, quien confirmaba mi versión de los hechos. Don Eugenio, dijo finalmente el oficial, basado en lo que he escuchado y visto, hay suficientes elementos para iniciar una investigación formal por maltrato a persona mayor y posible fraude. Necesitaremos que venga con nosotros a presentar una declaración oficial. Renata, que había regresado a la sala, intervino con renovada confianza. Oficial, esto es un malentendido familiar. Mi suegro tiene episodios de confusión. Tenemos una evaluación médica que lo confirma. ¿Realizada por quién, señora?, preguntó el oficial. Por el doctor Mendoza, un reconocido especialista, respondió rápidamente. El oficial asintió. Verificaremos eso también. Mientras tanto, dada la naturaleza de las acusaciones y las evidencias preliminares, tendremos que tomar medidas cautelares inmediatas. Octavio, viendo que la situación se tornaba cada vez más seria, cambió nuevamente de táctica. Papá, claramente ha habido un malentendido. Podemos resolver esto en familia. No necesitamos involucrar a las autoridades. Lo miré con tristeza. Aún en este momento, continuaba manipulando, buscando una salida. Ya no hay marcha atrás, hijo. Las cosas han ido demasiado lejos. El oficial Méndez se dirigió nuevamente a mí. Don Eugenio, ¿tiene algún lugar seguro donde quedarse mientras se resuelve esta situación? ¿No sería recomendable que permaneciera aquí bajo estas circunstancias? Antes de que pudiera responder, Gumaro intervino. Se quedará conmigo. Tengo una habitación preparada y vigilaré que reciba la atención médica que necesita después de lo que ha pasado. Mientras los oficiales tomaban los datos necesarios y documentaban la escena, Emiliano se acercó a mí, evadiendo la vigilancia de su madre. «Abuelito, ¿te vas? ¿Ya no vivirás con nosotros?» Su voz pequeña y asustada me partió el corazón. En medio de toda esta pesadilla, él era la única luz, el único que había mostrado verdadero amor hacia mí. Solo por un tiempo, mijito, hasta que las cosas se calmen, pero te prometo que nos veremos pronto. ¿Puedo ir contigo?, preguntó con ojos suplicantes. Renata intervino inmediatamente, jalando a Emiliano del brazo. Por supuesto que no. Tú te quedas con nosotros. Somos tu familia. El oficial Méndez, notando la situación, se acercó. Señora, le sugiero que no complique más las cosas. El niño puede despedirse de su abuelo adecuadamente. Renata retrocedió, fulminándome con la mirada. Sabía que había perdido esta batalla, pero su expresión me decía que la guerra no había terminado. Me arrodillé con dificultad para estar a la altura de Emiliano. Escúchame bien, mijito. Tu abuelito tiene que irse por un tiempo, pero no es para siempre. Voy a estar con mi amigo Gumaro, y podrás visitarme cuando quieras. ¿Lo prometes?, preguntó con lágrimas contenidas. Lo prometo, y tú sabes que siempre cumplo mis promesas. Le entregué discretamente un pequeño papel con el número del teléfono que Gumaro me había dado. Guarda esto bien. Si alguna vez necesitas hablar conmigo, o si pasa algo que te preocupe, puedes llamarme a este número. Será nuestro secreto. Emiliano asintió solemnemente, guardando el papel en el bolsillo interior de su chaqueta escolar. Con la ayuda de Gumaro, recogí mis escasas pertenencias. No había mucho que llevar. Algo de ropa, la foto de mi Consuelo, algunos recuerdos de mi vida como vendedor ambulante. Todo lo verdaderamente valioso, mis memorias, mi dignidad, lo llevaba conmigo, intacto a pesar de los intentos de Octavio y Renata por destruirlo. Mientras salía de aquella casa que había sido mi prisión durante meses, apoyado en el brazo de mi viejo amigo, sentí una mezcla de emociones: alivio por escapar del abuso, tristeza por la traición de mi propio hijo, preocupación por el futuro de Emiliano, pero sobre todo, una determinación renovada. Esto no había terminado. El oficial Méndez me había explicado que el proceso legal sería largo y potencialmente complicado. Octavio y Renata tenían recursos y no se rendirían fácilmente. Pero yo tampoco. Ya no era el anciano sumiso y asustado que habían manipulado durante meses. Al subir a la camioneta de Gumaro, miré por última vez la casa. En la ventana del segundo piso,
El pequeño rostro de Emiliano me observaba. Levanté la mano en un gesto de despedida, prometiéndole silenciosamente que esto no era el final, sino el comienzo de algo nuevo. ¿Listo, compadre?, preguntó Gumaro, encendiendo el motor. «Listo», respondí con firmeza. «Esto apenas comienza». Mientras nos alejábamos, vi por el espejo retrovisor a Octavio y Renata en la puerta, observándonos con expresiones de rabia contenida. No sabían que lo peor para ellos estaba por venir. El viejo vendedor ambulante, al que habían subestimado completamente, estaba a punto de enseñarles la lección más importante de sus vidas. La justicia, como solía decir mi padre, llega tarde pero llega. Y yo me aseguraría de que esta vez llegara con toda su fuerza. Las primeras semanas en casa de Gumaro fueron como despertar de una pesadilla. Mi cuerpo, debilitado por meses de malnutrición, comenzó lentamente a recuperarse. 3 comidas diarias, un colchón cómodo y la libertad de movimiento que me había sido negada obraron maravillas en mi salud física. Pero las heridas emocionales tardarían mucho más en sanar. Gumaro vivía en una casa sencilla pero acogedora en el barrio de La Acocota, no lejos del mercado donde tenía su puesto de tacos. El aroma a cilantro y carne asada impregnaba el aire desde temprano, cuando mi amigo comenzaba los preparativos para el día. Me asignó una habitación pequeña pero luminosa, con una ventana que daba a un patio trasero donde crecía un limonero. Era un espacio modesto, pero lleno de dignidad, algo que había olvidado cómo se sentía. «Tu casa por el tiempo que necesites, compadre», me había dicho Gumaro el primer día. «Aquí nadie te va a contar los bocados ni te va a encerrar». El proceso legal comenzó casi de inmediato. Don Felipe, el notario, cumplió su palabra y presentó un informe detallado sobre lo que había presenciado. Las autoridades tomaron mi declaración formal y con las evidencias recopiladas, los videos, los testimonios de Mari y Gumaro, los documentos falsificados que Renata no logró destruir por completo, se inició una investigación por maltrato a adulto mayor y tentativa de fraude. Octavio y Renata, sin embargo, no se quedaron de brazos cruzados. Contrataron a un abogado costoso y presentaron una contrademanda, alegando que yo padecía demencia senil y que Gumaro me había manipulado para volverme contra mi propia familia. Incluso presentaron un informe médico firmado por un tal doctor Mendoza, respaldando sus afirmaciones sobre mi supuesta incapacidad mental. «No te preocupes», me tranquilizó Gumaro cuando recibimos la notificación. «Tenemos algo que ellos no tienen, la verdad, y tenemos a alguien más de nuestro lado». Ese alguien resultó ser su sobrino Julio, un joven abogado especializado en derechos de adultos mayores, quien tomó mi caso pro bono, movido por la indignación que sintió al conocer mi historia. «Don Eugenio», me dijo Julio en nuestra primera reunión, «lo que le hicieron no solo es moralmente reprobable, es legalmente perseguible. Vamos a luchar con todas las herramientas que nos da la ley». Durante esas primeras semanas, lo que más me atormentaba era no poder ver a Emiliano. Octavio y Renata habían prohibido cualquier contacto, llegando al extremo de cambiar su escuela para evitar que Gumaro o yo pudiéramos acercarnos a él. Una tarde, mientras Gumaro atendía su puesto en el mercado, recibí una llamada en el teléfono secreto. Mi corazón dio un vuelco cuando escuché la voz pequeña y cautelosa de mi nieto. «Abuelito, soy yo». Emiliano me contó en susurros apresurados que estaba usando el teléfono de un amigo de la escuela nueva. Me dijo que sus padres le habían dicho que yo estaba muy enfermo y confundido, que por eso había inventado historias sobre ellos. Pero yo no les creo, abuelito. Yo vi cómo te trataban. Vi cuando mamá tiraba la comida que te guardaba. Su perspicacia me llenó de orgullo y tristeza a partes iguales. Un niño de 9 años había visto a través de las mentiras de sus padres, reconociendo una injusticia que muchos adultos preferirían ignorar. «Te extraño mucho», me dijo antes de colgar abruptamente, probablemente temiendo ser descubierto. Esa llamada, aunque breve, me dio la fuerza que necesitaba para enfrentar lo que estaba por venir. Ya no luchaba solo por mí, por mi dignidad o mi propiedad. Luchaba por Emiliano, por darle un ejemplo de que la justicia es posible, de que la verdad, aunque a veces demore, siempre encuentra su camino. El caso avanzaba lentamente.
Julio presentó una solicitud para una evaluación médica y psicológica independiente que desmintiera las falsas afirmaciones sobre mi estado mental. El juez accedió, y fui examinado por un equipo médico imparcial que confirmó lo que yo ya sabía. Estaba perfectamente lúcido, sin ningún indicio de demencia o incapacidad. Mientras tanto, la investigación sobre el doctor Mendoza, quien había firmado el informe presentado por Octavio, reveló que nunca me había examinado personalmente. Había emitido su diagnóstico basándose únicamente en la información proporcionada por mi hijo y su esposa. Una grave falta ética y profesional que puso en duda toda su credibilidad. Cada pequeña victoria legal era un paso hacia la justicia, pero el proceso era agotador. Las audiencias, las declaraciones, los constantes intentos de Octavio y Renata por desacreditarme, todo ello tomaba un peaje en mi ya debilitado cuerpo. Pero me mantenía firme, alimentado por una determinación que ni yo mismo sabía que poseía. 3 meses después de mi escape de aquella casa que se había convertido en mi prisión, recibimos una noticia que cambiaría el rumbo de todo. Mari, la mujer que limpiaba en casa de Octavio, había decidido presentar una declaración formal respaldando mi versión de los hechos. «No puedo seguir callada», declaró ante las autoridades. «Vi cómo trataban a don Eugenio, cómo lo hacían pasar hambre mientras tiraban comida, cómo lo encerraban en ese cuarto indigno. Lo que le hicieron no tiene nombre. El testimonio de Mari fue devastador para la defensa de Octavio y Renata. Como empleada de la casa, había sido testigo silenciosa de mi sufrimiento diario. Su declaración, detallada y emotiva, dio credibilidad adicional a mis acusaciones. La respuesta de mi hijo fue rápida y despiadada. Despidió a Mari inmediatamente y amenazó con demandarla por difamación. Pero el daño ya estaba hecho. Su testimonio, sumado a las evidencias que ya teníamos, inclinó definitivamente la balanza a nuestro favor. Fue entonces cuando recibimos la noticia más inesperada. Renata, presionada por el giro de los acontecimientos y temiendo las consecuencias legales, decidió traicionar a Octavio. A cambio de inmunidad parcial, ofreció entregar toda la documentación que demostraba el plan para apoderarse de mi casa y declararse voluntaria para testificar contra su esposo. Siempre fue idea de él, declaró fríamente ante el fiscal. Él falsificó los documentos, él contactó al falso médico, él planeó todo. Yo solo seguí sus instrucciones por miedo. Su traición no me sorprendió. En mi larga vida como vendedor ambulante había aprendido a reconocer la fragilidad de las alianzas basadas en la codicia. Cuando el barco se hunde, las ratas son las primeras en abandonarlo. El caso dio un vuelco dramático. Con la confesión de Renata y las evidencias que proporcionó, incluyendo correos electrónicos donde Octavio detallaba el plan para declararme incapaz y apropiarse de mi patrimonio, la Fiscalía presentó cargos formales contra mi hijo por fraude, falsificación de documentos y maltrato agravado a persona mayor. La noche antes de la audiencia final, mientras cenaba con Gumaro en el pequeño patio trasero bajo el limonero, mi amigo me hizo la pregunta que había estado evitando. «Eugenio, mañana probablemente dictarán sentencia contra Octavio. El fiscal está pidiendo pena de prisión. ¿Estás preparado para eso? Al final del día, sigue siendo tu hijo». Contemplé mi plato de frijoles y arroz. Una comida sencilla pero preparada con cariño, algo que había extrañado profundamente durante mi cautiverio. He pensado mucho en eso, Gumaro. Lo que Octavio me hizo, lo que nos hizo a Emiliano y a mí, no tiene justificación. Pero enviarlo a prisión no remediará el daño, ni le enseñará la lección que realmente necesita aprender. Mi amigo me miró con curiosidad. ¿Qué estás pensando, compadre? Tengo una idea. Necesito hablar con Julio antes de la audiencia. Esa noche, en la soledad de mi habitación, escribí una carta para Emiliano. Le expliqué con palabras sencillas pero honestas lo que había sucedido, por qué me había visto obligado a tomar acciones legales contra sus padres, y sobre todo, le aseguré que mi amor por él permanecía intacto, inquebrantable a pesar de todo. A veces, mijito, las personas que más queremos nos decepcionan profundamente. Pero eso no disminuye el amor que sentimos por ellos. Solo nos enseña que el amor verdadero debe ir acompañado de respeto y honestidad. Guardé la carta en un sobre, esperando el momento adecuado para entregársela. Quizás no sería pronto, pero confié en que llegaría a sus manos cuando fuera necesario.
La mañana de la audiencia final amaneció clara y fresca. Me vestí con cuidado, poniéndome la camisa blanca que Gumaro había insistido en comprarme para la ocasión. Quería presentarme ante el juez no como una víctima desvalida, sino como un hombre digno reclamando justicia. El juzgado estaba lleno. Nuestro caso había generado cierto interés mediático local, convirtiéndose en un símbolo de la lucha contra el abuso a adultos mayores. Varias organizaciones de derechos habían enviado representantes, y algunos vecinos de mi antiguo barrio habían acudido para mostrar su apoyo. Octavio entró escoltado por su abogado, evitando mirarme directamente. Había perdido peso y su aspecto era descuidado, muy diferente de la imagen impecable que solía proyectar. Renata no estaba presente. Como parte de su acuerdo con la fiscalía, testificaría por videoconferencia. Cuando el juez entró y la sesión comenzó, sentí una extraña calma. Después de meses de ansiedad y preparación, finalmente había llegado el momento de la verdad. La fiscalía presentó sus argumentos finales, detallando meticulosamente cada aspecto del caso: el maltrato físico y psicológico, la apropiación indebida del dinero de mi renta, los intentos de fraude con mi propiedad, la falsificación de documentos médicos. Las evidencias eran abrumadoras. El abogado de Octavio, en un último intento desesperado, trató de presentar a mi hijo como víctima de las manipulaciones de Renata, argumentando que había actuado bajo presión financiera y por genuina preocupación por mi bienestar. Sus argumentos sonaban huecos frente a la montaña de evidencias en su contra. Finalmente, llegó mi turno de hablar. Me levanté con dificultad, apoyándome en el bastón que ahora usaba para mantener el equilibrio. El juzgado quedó en silencio mientras avanzaba lentamente hacia el estrado. «Su señoría», comencé, mi voz más firme de lo que esperaba. «Hoy no estoy aquí solo como una víctima buscando castigo. Estoy aquí como un padre que ha visto a su hijo convertirse en alguien que no reconoce y como un abuelo preocupado por el futuro de su nieto». Relaté brevemente mi vida como vendedor ambulante, los sacrificios que había hecho para darle una educación a Octavio, las esperanzas que había depositado en él. Hablé del dolor de la traición, pero también de mi deseo de una resolución que permitiera algún tipo de redención. «No busco venganza, su señoría. La venganza no sanaría las heridas, ni repararía lo que se ha roto. Lo que busco es justicia, pero una justicia que también permita reconstruir lo que queda de nuestra familia, especialmente por el bien de mi nieto Emiliano». Fue entonces cuando presenté mi propuesta, previamente discutida con Julio y el fiscal. En lugar de prisión para Octavio, solicitaba una combinación de sentencia suspendida, servicio comunitario obligatorio en un centro para adultos mayores, terapia familiar y, más importante, la devolución completa de mi propiedad y una compensación económica por los daños causados. «Mi hijo necesita enfrentar las consecuencias de sus acciones», concluí, «pero enviarlo a prisión solo perpetuaría el ciclo de resentimiento y destrucción. Prefiero una justicia que ofrezca la posibilidad de reflexión y redención». El juez, un hombre de edad similar a la mía, me escuchó con atención. Cuando terminé, se tomó unos momentos antes de hablar. «Don Eugenio, su generosidad es admirable, especialmente considerando el trato que ha recibido. Sin embargo, los delitos cometidos son graves y merecen una sanción proporcional». Tras una breve deliberación, el juez pronunció su sentencia. Octavio recibió una condena de 5 años, con 3 años suspendidos condicionados al cumplimiento estricto de servicio comunitario, terapia obligatoria y el pago de una compensación económica sustancial. Además, se le prohibió cualquier gestión relacionada con mis bienes o finanzas de por vida. «Si incumple cualquiera de estas condiciones», advirtió el juez, «cumplirá la totalidad de la sentencia en prisión. La clemencia mostrada hoy se debe únicamente a la intervención de su padre, a quien debería estar profundamente agradecido». Octavio, pálido pero aparentemente aliviado de evitar la prisión inmediata, asintió silenciosamente. Cuando la sesión terminó y nos preparábamos para salir, ocurrió algo inesperado. Octavio se acercó a mí, escoltado por un guardia. «Papá», dijo en voz baja, sin mirarme directamente, «no sé si algún día podrás perdonarme». Lo miré detenidamente, buscando en su rostro al niño que una vez había criado con tanto amor. «El perdón no se pide, hijo. Se gana con acciones, día a día. Tienes una oportunidad para reconstruir tu vida y demostrar que puedes ser mejor persona.
No la desperdicies. No hubo abrazo, ni promesas vacías de reconciliación inmediata. Ambos sabíamos que el camino sería largo y difícil, si es que existía alguno. La verdadera sorpresa llegó una semana después de la sentencia. Servicios Sociales se puso en contacto conmigo. Renata, enfrentando sus propios problemas legales y abandonada por su familia tras el escándalo, había renunciado a la custodia de Emiliano. Como pariente más cercano, me ofrecían la oportunidad de convertirme en su tutor legal. La noticia me dejó sin aliento. A mis 67 años, con mi salud apenas recuperándose, ¿podría hacerme cargo adecuadamente de un niño de 9 años? La responsabilidad era enorme, pero la alternativa, que Emiliano terminara en el sistema de acogida, era impensable. «Ni lo dudes, compadre», me dijo Gumaro cuando le conté la situación. «Entre los dos podemos cuidar perfectamente del chamaco. Mi casa tiene espacio de sobra, y ya sabes que siempre quise tener hijos». Así fue como, 2 meses después de aquel día en que escapé de mi prisión con la ayuda de Gumaro, Emiliano vino a vivir con nosotros. La transición no fue fácil. El niño estaba confundido y dolido por las acciones de sus padres y los cambios drásticos en su vida. Pero día a día, con paciencia y amor, comenzamos a construir una nueva normalidad. Recuperé mi casa y con la compensación económica ordenada por el juez, pude hacer algunas reparaciones necesarias. Pero decidí no mudarme de inmediato. La casa de Gumaro se había convertido en un hogar para Emiliano y para mí, un espacio seguro donde ambos sanábamos nuestras heridas. Octavio comenzó su servicio comunitario en un centro para adultos mayores. Las primeras semanas, según me contaron, fue distante y resentido. Pero gradualmente, algo comenzó a cambiar en él. Quizás fue la humildad forzada de la situación, o tal vez el contacto diario con personas mayores que le recordaban a su padre, pero lentamente empezó a mostrar signos de la persona que alguna vez fue. 6 meses después de la sentencia, acepté verlo en una visita supervisada con Emiliano. El encuentro fue tenso pero civil. Mi hijo parecía genuinamente arrepentido, y aunque sabía que un «lo siento» no era suficiente, pude ver que estaba haciendo un esfuerzo sincero por cambiar. «Papá», me dijo al despedirnos, «sé que no merezco tu perdón ni tu confianza, pero quiero que sepas que estoy trabajando cada día para ser alguien de quien puedas volver a sentirte orgulloso. No hice promesas que no estaba seguro de poder cumplir. El camino hacia la reconciliación, si es que era posible, sería largo y difícil, pero por primera vez vi un destello de esperanza. Hoy, mientras observo a Emiliano jugar bajo el limonero en el patio de Gumaro, pienso en el extraño giro que ha dado mi vida. A mis 67 años, cuando pensaba que todo estaba terminado, he encontrado un nuevo propósito, una nueva familia compuesta por mi nieto, mi viejo amigo, y los lazos que hemos formado, con vecinos y compañeros, que nos han apoyado en este difícil camino. La venganza que una vez deseé contra mi hijo se transformó en algo más valioso, justicia con dignidad, una oportunidad para la redención, y sobre todo, la posibilidad de romper el ciclo de abuso y resentimiento que casi destruye a nuestra familia. Como solía decir mi Consuelo, la mejor venganza es vivir bien. Y eso es exactamente lo que estoy haciendo ahora, viviendo con dignidad, rodeado de afecto genuino, y enseñando a mi nieto que incluso en los momentos más oscuros, siempre existe la posibilidad de encontrar luz si nos mantenemos fieles a nuestros principios. El vendedor ambulante que pasó hambre a manos de su propio hijo, finalmente ha encontrado no solo justicia, sino algo mucho más valioso: paz. Si mi historia te conmovió, no olvides suscribirte y activar las notificaciones para más relatos de vida real. Tu apoyo me motiva a seguir compartiendo estas experiencias que pueden ayudar a muchos que están pasando por situaciones similares.